Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor Valle y estoy con ustedes para hablar un poquito sobre lo que es la justicia restaurativa. De repente hemos escuchado mucho sobre este término. Creo que es un término que está muy de moda. Eh, Mucha gente está hablando del término de justicia restaurativa. Mucha gente está estudiando justicia restaurativa. Mucha gente está intentando hacer programas nuevos porque a nivel mundial se ha provocado una corriente donde se ve la justicia restaurativa como una oportunidad de poder hacer muchas cosas, no solamente en el ámbito de la justicia, sino también en el nivel escolar o en diferentes niveles. Y creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos, comunitario, en el sistema de justicia. En todos lados, digamos, para que esto sea más fácil de entenderlo. Y bueno, pues aceptando la invitación que me hizo el profesor Aurelio y Chacel, pues yo soy muy gustoso de poder platicar de un tema que a mí me gusta mucho, que es un tema que creo importante, que es un tema que creo que hay que entenderlo bien, hay que saber exactamente a qué nos referimos cuando decimos justicia restaurativa, porque de repente creo que se habla mucho, pero no acabamos de entender qué es la justicia restaurativa. Entonces, voy a platicar con ustedes un ratito sobre esto, sobre qué es la justicia restaurativa, sobre cuáles son los principios de la justicia restaurativa, en qué se basa esto de la justicia restaurativa y cuándo podemos pensar o cuándo pensamos que estamos haciendo justicia restaurativa. Eh, bueno, pues un saludo desde Oaxaca y pues voy a comenzar platicando un poquito sobre esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de justicia restaurativa es que eh, la violencia siempre se va a dar, cuando hablamos de un acto violento, nunca vamos a hablar que el acto violento surge solo, surge por sí mismo, sino un acto violento siempre viene acompañado del nivel cultural, del nivel directo, la violencia tal cual, y de un nivel estructural. Cuando hablamos de nivel cultural y de nivel estructural estamos hablando de la estructura es el caldo de cultivo donde se puede producir fácilmente el delito. Por ejemplo, sistemas de justicia que no funcionan, eh, una policía que no tiene una capacidad de respuesta efectiva. A eso también le podemos añadir pobreza, desigualdad, todo lo que tenemos aquí en México, como el mismo racismo, que son cosas que poco a poco van creando las condiciones sobre las cuales es muy probable que exista violencia. Entonces, la violencia no se da como un acto separado, sino la violencia se da en sí misma y se da en cada momento precisamente por eso. ¿Sí? Hay que entender que la violencia entonces no es un acto aislado, no es un acto que viene eh, en esas tres dimensiones. En la dimensión estructural, el caldo de cultivo, la cultura, que son todas las ideas que hay acerca de la violencia, como el machismo, la homofobia, la discriminación, todas estas cosas se combinan desde la violencia cultural, las ideas, el mundo de las ideas, desde lo estructural, que es el caldo de cultivo, las situaciones físicas, las situaciones que existen ya en en el país, en la comunidad, perdón, y esto refuerza la violencia directa. Cuando nosotros estamos observando un acto de violencia, por ejemplo, de acoso callejero a una chica, tenemos que observarla a los tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles? El acto en sí de acoso callejero, la estructura, un sistema patriarcal, un sistema de gobierno que no le brinda suficiente protección a las mujeres, y esto acompañado de la cultura, una cultura machista que permite da una autorización implícita en el hecho de que las mujeres pueden ser utilizadas como mercancía o pueden ser utilizadas para satisfacer los deseos sexuales. Estas ideas, esta cultura, esta estructura van a acompañar siempre al acto violento. Entonces, cuando tenemos un acto violento tenemos que entender que no se trata y no podemos detener a las personas los actos violentos si no trabajamos directamente con la estructura
y con la cultura. O sea, si no cambiamos las ideas sobre el machismo, si no cambiamos una estructura con una policía que funcione, si no cambiamos realmente, vamos a estar repitiendo y solamente moldeando la conducta sin que haya cambios a profundidad. Cuando hablamos de estas tres aristas, Johan Galton las enumeró, dijo, les llama el triángulo de la violencia, y Johan Galton decía, cualquier programa que intente detener la violencia tiene que trabajar en esos tres niveles. El nivel cultural, el nivel estructural y el nivel directo. No podemos hablar, no podemos hacer, no podemos tener programas para solamente uno de las aristas, sino el programa tiene que atender las tres aristas, las tres formas. Cuando ocurre un acto violento, entonces no podemos despegarnos, ¿sí? Y tenemos que construir elementos o intervenciones que no solamente vean el acto aislado, sino vean la cultura y también vayan hasta los niveles simbólicos, los niveles culturales, ¿sí? Porque la magnitud del daño, cuando ocurre un daño, la magnitud del daño es muy, muy grande. El daño no es un hecho aislado, sino cuando ocurre un daño es lo que pensamos sobre ese daño, lo que piensan las demás personas sobre ese daño, cómo se transmite entre las personas, cómo se comunica el daño causado. Estoy pensando en estos ejemplos. Por ejemplo, un robo de una cartera, que podríamos verlo como un acto aislado, ¿sí? ¿Cómo afecta de forma sistémica a cuántas personas más? ¿Sí? Por ejemplo, roban la cartera. ¿Afecta a tu familia? Claro que afecta a tu familia. Afecta a, afecta a la comunidad en donde estás, afecta a la gente que conoces. ¿Cuántas personas son afectadas por el simple hecho del delito en sí? Tenemos que aprender y verificar la magnitud del daño. ¿Qué es esto de la magnitud del daño? El daño no es un hecho aislado, sino el daño tiene que ver con todo lo que ocurre detrás. Por ejemplo, si una persona la asalta en un taxi, lo más probable es que no confíe en los taxistas. Y es normal, es natural. Lo podemos ver como un acto muy natural, que no confíe nuevamente en los taxistas, que no se quiera subir en esa ciudad a los taxis. Entonces, el daño no es solamente el hecho de la cartera, lo que llevaba en la cartera, el dinero de la cartera, no. El daño tiene que ver con todo lo que hay detrás. Las personas más afectadas, la familia, las ideas que me quedan con respecto a esto. Entre más grande es el delito, o más impactante es el delito, más daña a la comunidad. Si por ejemplo estamos hablando de un secuestro, ¿cómo afecta el secuestro? ¿Cómo nos afecta a nivel comunitario? ¿Cómo nos afecta a nivel social? ¿Cómo nos afecta a nivel familiar? ¿Cómo nos sentimos en una sociedad que permite, por decirlo de alguna manera, el secuestro? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos en un lugar donde el secuestro, se producen tantos secuestros que sabemos que en cualquier momento podemos ser víctimas de secuestro? Porque ya no es privativo de clases altas, ¿no? Se secuestra ahora a todas las personas, o sea, el daño no se queda nada más en la persona secuestrada, se queda en la familia de la persona secuestrada, en la comunidad, en el cómo nos vivimos en una ciudad donde el secuestro puede ocurrir. Entonces, el homicidio no es solamente la persona que fallece, es todo lo que hay alrededor y todos los daños que ocurren, ¿sí? Y muchas veces no estamos conscientes de todos los daños que ocurren cuando ocurre un delito. O sea, pensamos que los daños son parte de, que son pequeñitos, que están aislados, y no. Los daños están sistémicamente conectados unos con otros. Podríamos hablar incluso de la teoría del trauma, podríamos hablar de la crisis, podríamos decir que hay personas que van a necesitar intervenciones profundas una vez que han sufrido el daño. Entonces, tenemos que entender la magnitud del daño, nos lleva a pensar, a ver,
El acto violento no ocurre solo porque viene sustentado por las ideas, la cultura, la estructura apoyan la violencia, y el acto violento en sí, cuando ocurre, no se queda solamente en lo que sucede con lo que sucede el acto violento, sino se reproduce y afecta a toda la comunidad alrededor. Entonces, se afecta a la comunidad, si se expande si es una onda expansiva el delito, trabajarlo es muy complicado. Hemos estado escuchando este concepto con las víctimas de que deben ser reparadas de forma integral, pero ¿qué es eso de ser reparadas de forma integral? De repente empecé a escuchar a muchos amigos que hablaban de la reparación emocional, y de repente es así como, a ver, ¿qué es una reparación emocional? ¿Qué es reparar a alguien emocionalmente? O hablamos de la reparación psicológica. ¿Qué de la psicología, qué de la psique se va a reparar? El yo tiene que ver con que tengamos estructurado una teoría del yo. ¿Qué es eso de reparar? Porque cuando hablamos de justicia restaurativa estamos pensando que se van a reparar los daños, pero ¿cómo se reparan los daños? ¿Cómo podemos realmente reparar los daños? Creo que eso es una de las cosas que tenemos que ir entendiendo de forma más concreta. La justicia restaurativa surge como una propuesta, ¿sí?, que surge desde la victimología, que surge desde la criminología, que surge desde el derecho, desde las áreas de la psicología, que lo que busca, lo que está intentando es responder al acto violento, al delito, no de forma aislada, sino de forma sistémica, de forma que pueda atender las ideas detrás del delito, el acto violento en sí, y que modifique las estructuras. En ese sentido, la justicia restaurativa es toda una ideología que tiene que ver con el hecho de cómo concebimos la misma palabra de la justicia. ¿Qué es eso de qué hablamos cuando hablamos de la palabra justicia? Justicia restaurativa intenta atender la magnitud del daño, lo que veíamos ahorita, de cómo el daño es sistémico y afecta más que a una persona, y no solo eso, sino también intenta atender y transformar las ideas, ¿sí?, que hay con respecto al delito y la estructura donde funciona el delito. Por eso es que de repente cuando hablamos cuando escuchamos hablar de justicia restaurativa, y mucha gente habla y habla y habla mucho sobre justicia restaurativa, creo que tenemos que tener cuidado, porque no se trata de programas para atender, no se trata de programas aislados, se trata de programas sistémicos, programas que tengan que ver con toda una red de apoyo, programas que que realmente lo que busquen sea construir reparaciones que no queden aisladas, sino que estén conectadas con todo lo que vamos viendo. En ese sentido, vamos a entender la justicia restaurativa en dos grandes partes. Una, que es el paradigma restaurativo, que son las ideas, ¿sí?, las ideas en las cuales las ideas sobre las cuales se centra este paradigma el restaurativo, que son las ideas que tienen que ver con cómo concebimos a la víctima, cómo concebimos al ofensor, cómo concebimos la justicia y cómo creamos una visión diferente, unos lentes diferentes a través de los cuales ver la justicia, ¿sí? Es como ponernos unas gafas restaurativas. Mi querida amiga Violeta Maltos, ella tiene un concepto que me gusta mucho, que habla del principio de justicia restaurativa. El principio de justicia restaurativa es precisamente el aprender a ponernos unos lentes para darnos cuenta de todas las cosas que pueden ser reparadas. Porque al final de cuentas todas las personas hemos sufrido daños y merecemos ser reparados y reparadas. Y los ofensores también necesitan ser reparados, no podemos aislarlos. El paradigma de la justicia restaurativa, dentro de los grandes representantes encontramos a Howard Scher con el libro Cambio de Lentes, creo que es un libro maravilloso, y vamos a encontrar que Howard lo que dice es que tenemos que aprender a mirar la justicia no solamente en la generalidad como la hemos visto hasta el momento. Dice, los sistemas de justicia ven a todas las personas por igual, ven la generalidad, tratan a todas las personas por igual. Lo que dice la justicia restaurativa es que hay que mirar de forma individual, de forma personal, de forma cercana a las personas, que solamente las personas son quienes saben sus necesidades y los daños que han sufrido. Por lo tanto,
hacer justicia restaurativa tiene que ver con el ir hacia las personas, ayudar a las personas a entenderse, a conocerse, ¿sí? Para que sepan qué daño podemos repararles, para saber cómo podemos repararles el daño, porque no podemos generalizar las reparaciones del daño. En ese sentido, el paradigma restaurativo el paradigma restaurativo nos dice que la justicia debe ser una justicia cortada a la medida para atender las necesidades de cada una de las personas que se han visto involucradas dentro de un delito, ¿sí? Y ayudarles a acercarse a una reparación del daño. No siempre se puede reparar todo con forma completa, pero ayudar a las personas a que se reparen el daño. Y el otro término es las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas son ya los programas, los modelos de justicia restaurativa que tenemos y que se pueden aplicar y que se están aplicando algunos incluso ya en México, como son los círculos de paz, como son las conferencias familiares con guión de Wagga Wagga, que en México las hemos llamado juntas restaurativas, y los encuentros víctima-ofensor. Estas ya son prácticas restaurativas, ¿sí? Una cosa es entonces las ideas sobre las que se cimienta la justicia restaurativa y otra cosa diferente es las prácticas a través de las cuales estas ideas cobran una forma para llegar a consolidarse. Howard Searle por eso dice que es un paradigma restaurativo, porque son ideas bien sustentadas que tienen una aplicación práctica. Cuando hablamos de justicia restaurativa, la Organización de las Naciones Unidas nos dice que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al delito. No busca ser una respuesta aislada, una respuesta como las que hemos tenido la mayor parte del tiempo, sino busca ser una respuesta evolucionada, una respuesta que atienda las necesidades de víctimas y de los ofensores. ¿Por qué de los ofensores? Bueno, Marta Cabrera descubrió, es una psicóloga nicaragüense, ella descubrió que cerca del 80% de los ofensores fueron previamente víctimas. Entonces, si nosotros queremos hacer un programa que realmente funcione, tenemos que trabajar con los ofensores y con su ser víctima para que esto pueda funcionar, ¿sí? O sea, si trabajamos solamente con las víctimas para que se reparen, el ofensor va a encontrar otra víctima y nunca vamos a poder detener, ¿sí? La violencia en sí. Y si recuerdan, cuando estábamos analizando al inicio de este video, hay tres factores importantes en la cultura, y para cambiar la cultura necesitamos entonces trabajar con los ofensores. Necesitamos trabajar con los ofensores para cambiar las ideas, la cultura del ofensor y, sobre todo, ayudarlo a transformar la estructura social y comunitaria a través de estos procesos para que el ofensor no repita la ofensa. Lo que queremos es detener la violencia, no solamente el hecho de que, de que se repare el daño causado, sino queremos también que nuestros procesos alcancen, nuestras ideas alcancen para la construcción de paz. Y la construcción de paz, la cultura de paz, se basa en trabajar con las estructuras, con la cultura y con la violencia directa. Entonces, la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al delito que busca sanar las heridas causadas o reveladas por el mismo. Hay veces son heridas que no son nuevas, son heridas viejas, que han estado ahí muchos años y no nos hemos dado cuenta, y de repente me lo van al celular y se destapan nuevas necesidades que están muy añejadas, que ya no me acordaba que las tenía, pero que pueden surgir porque el delito revela muchas veces daños que ya teníamos. Entonces, estas heridas reveladas o causadas por el delito, ¿sí? Entonces, la justicia restaurativa, ¿cómo vamos a poder identificar un programa de justicia restaurativa? Bueno, porque va a identificar y va a dar pasos para la reparación del daño causado. Decía hace rato, la reparación se tiene que dar en el nivel material, no vamos a ser ilusos o cursis de que nada más las reparaciones emocionales o psicológicas valen, ¿no? Tenemos que ser muy prácticos y saber que la justicia restaurativa
va a dar pasos a que se reparen los daños causados. Y si estos daños tienen que ver con algo material, pues se tiene que reparar lo material. Es decir, si te roban una cartera, pues tienen que repararte la cartera. Si te roban un celular, tienen que repararte el celular, reponerte el celular. Tal vez no sea el mismo, tal vez sea parecido, pero sí tiene que darse la oportunidad de repararte lo material. Si no, solamente nos quedamos en la parte, en la reparación que tendría que ver como con los actos que hicieras para no volver a cometer la conducta, y eso puede no ser suficiente. Perdón. Entonces, bueno, otra vez. La reparación tiene que ser material, si hay daños materiales, y la reparación tiene que ser simbólica. Regresamos otra vez. Escuchaba yo hablar de esos términos de reparación emocional, de reparación psicológica, y se me hacen términos muy complejos porque tendríamos que partir de una idea de que la persona tiene una salud mental o un estado de equilibrio al que tendríamos que ayudarlo a regresar, y de repente me parecen que son ideas muy complejas. Y después surgieron otras ideas, ¿no? Las reparaciones morales, las reparaciones sociales, las reparaciones relacionales, y empezamos a hablar de muchísimos tipos de reparación. Entonces creo que lo más importante en ese sentido es focalizarnos y aprender que tiene que haber una reparación material y la otra reparación donde vamos a englobar todas estas reparaciones le hemos llamado reparación simbólica. Aunque últimamente platicando con algunos amigos de justicia restaurativa, hemos estado pensando si tendría que ser más que simbólica, significativa, ¿no? Una reparación significativa. Por el momento me voy a quedar con los dos términos, ¿no? Una reparación simbólica y una reparación significativa, por un lado, y por el otro lado, una reparación material. ¿A qué nos referimos con la reparación simbólica? Bueno, la reparación simbólica tiene que ver con el hecho de poder garantizarle a las víctimas que no van a volver a sufrir un daño. Tiene que ver con el hecho de que los ofensores puedan reconocer lo que han hecho, el daño causado. Tiene que ver con el hecho de hacer símbolos, hacer actos que muchas veces representen para la víctima y le den confianza a la víctima. Un ejemplo. Un muchacho, una persona adolescente, entra a robar a una tienda. Lo agarra la policía en la tienda, de esas cosas que va pasando la policía, lo detiene justo cuando está robando. No es un robo a mano armada, pero se asusta mucho a la dueña de la tienda, que era muy asustada. Se lleva el proceso restaurativo, donde vamos a poner frente a frente a la víctima, al ofensor. La persona adolescente iba acompañado de su mamá y de una tía, y la víctima fue acompañada de su hijo, es una señora de la tercera edad. Hacemos la reunión, nos sentamos todos a platicar sobre lo ocurrido, y una de las cosas que pedía la víctima, la señora dueña de la miscelánea, era: quiero que ese niño regrese a la escuela. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, por eso, ¿para qué le sirve a la señora? ¿No? Bueno, pues es porque la señora, sabiendo que el niño iba a regresar a la escuela, que el adolescente iba a regresar a la escuela, este muchacho ya no estaba estudiando, ella sentía que iba a tener una oportunidad para no seguir delinquiendo, para no seguirse echando a perder, como decimos. Y eso creo que es lo que le funcionaba y le parecía a la señora. Entonces la reparación simbólica, esta reparación significativa, tiene que ver con lo que la víctima quiere que suceda para que pueda recuperar la confianza, para que pueda recuperar la seguridad, para que pueda decir que el delito no ha causado un daño que le haya cambiado la forma en la que vive, ¿sí? Que pueda recuperar su vida, que pueda restaurarse. De ahí que viene la palabra justicia restaurativa. Entonces, dos separaciones importantes: la reparación material y la reparación simbólica o significativa. La justicia restaurativa va a intentar involucrar a todas las partes que hayan sido de una u otra forma, que hayan estado involucrados en el delito.
¿Por qué? Porque los daños no solamente ocurren a la víctima, sino también ocurren a la comunidad. Y es importante que la comunidad tenga participación, voz y voto en dos sentidos. Uno, para apoyar a las víctimas a que puedan reintegrarse a la sociedad. Y dos, para permitirse, para hacerse responsables de sus ofensores y ayudarlos a transformarse para que dejen de cometer actos delictivos. O sea, no se trata nada más de que la víctima o el ofensor tiene que hacer X o Y situación, no, sino queremos que la mayor parte de personas, la mayoría de las personas que tuvieron que ver algo con el delito puedan ir. Por ejemplo, eh, un muchacho pinta graffiti en una casa, y el que lo ve pintarlo es el dueño de la tienda de la esquina. Cuando se hace el proceso, se invita al dueño de la tienda de la esquina para que nos diga, bueno, qué fue lo que él observó, cómo fue que él se dio cuenta, cómo siente que se afecta a la comunidad con el hecho de que los chicos estén pintando el graffiti, para poder brindarle al ofensor una misión clara de lo que es la magnitud del daño causado. ¿Sí? Entonces, pretendemos, y es la mayoría de las veces pretendemos que la mayor parte de personas entren a los procesos restaurativos porque generalmente todos tenemos algo que decir con respecto al delito que ha ocurrido. ¿Sí? Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que hacer y que es importante que se escuchen nuestras ideas. De repente vivimos en una sociedad donde parece que no podemos, nuestras ideas no deberían ser escuchadas como comunidad, lo que pensamos sobre los delitos, y yo creo que es muy importante que seamos escuchados. Entonces, la justicia restaurativa es una forma diferente de ver la justicia. Una visión donde víctimas y ofensores pueden ser reparados para que se transformen y dejen de ser víctimas y dejen de ser ofensores, transformando y ayudando a transformar ideas, cultura, estructuras y deteniendo los actos violentos inmediatos. Hasta aquí creo que vamos como entendiendo, abriendo un poquito el panorama de la justicia restaurativa. Entonces, de ahí, Howard Shore nos regala en ese libro maravilloso de Cambio de Lentes, nos regala una idea muy clara de cuáles serían las diferencias entre la justicia punitiva y la justicia restaurativa. Howard Shore dice, ambas justicias tienen que existir juntas, son complementarias, mientras que la justicia punitiva nos va a ayudar a ver a todas las personas como iguales, la justicia restaurativa va a atender a cada una de las personas una por una, ¿sí? Sus necesidades. Entonces, con respecto a la interpretación del crimen, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, la justicia punitiva, la justicia penal, la justicia tradicional, digamos, ve el crimen es definido como un daño a las leyes. O sea, nosotros tenemos que encuadrar el delito en las leyes. Entonces dice, por ejemplo, ¿qué leyes se rompieron? Está prohibido robar, robar es un delito y está en una ley, tiene que estar en una ley sancionado para que pueda ser castigado. Entonces, lo más importante de repente a la hora de tener un delito es saber qué ley se rompió. La justicia restaurativa dice, a ver, sí es importante saber qué ley se rompió, pero lo que tenemos que entender en la justicia restaurativa es cómo es el daño causado, cuál es el daño causado. Hablábamos hace rato de la magnitud del daño, cómo el daño no solamente afecta a una persona, sino a muchas. Eso es lo que tenemos que entender, la magnitud del daño causado. No qué ley se rompió, sino cuánto daño se causó con este acto. Porque pueden ser actos que tal vez no estén destinados o no estén hechos o no quieran estar hechos para causar daño, pero que han causado daño y que este daño puede ser mayor de que creemos. Por ejemplo, en alguna detención, alguna persona con la que estuve, un ofensor, en la detención de este hombre, los policías al detenerlo lo lastiman, ¿sí? Este hombre había cometido un delito, pero el hecho de ser detenido también lo lastiman. Y lo lastiman al grado que le deshacen la rótula y él no va a volver a caminar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Sí es un ofensor, sí tenían que detenerlo, pero ahora tiene
daños causados. ¿Aplica la justicia restaurativa ahí? Me preguntan muchas veces. Sí, se aplicaría un proceso restaurativo entre los policías y este ofensor, que en ese momento de ese acto está siendo víctima. Y eso no justifica el hecho de lo que haya cometido como delito. Pero hay que entender que por eso la justicia es tan compleja, porque intentando hacer justicia muchas veces rebasamos la frontera y nos convertimos en ofensores u ofensoras. Entonces, averiguar la magnitud del daño. En la interpretación del delito ya no nos quedamos solamente en qué leyes se rompieron, sino queremos saber cuál fue la magnitud del daño causado. Por lo tanto, generalmente en la justicia penal, en la justicia tradicional, lo más importante son las leyes y el gobierno, porque, pues, y los ofensores, ¿verdad? Porque es a quien detenemos y lo que andamos buscando es a quien detenemos, ¿no? Entonces, perdón, me desconcentré. Los principios, dentro de esta parte de la justicia restaurativa, el gobierno y el ofensor se vuelven las partes más importantes muchas veces, porque es a quién vamos a detener y qué ley se rompió. Para la justicia restaurativa lo más importante es la víctima, es focalizarnos en las necesidades que tiene la víctima y esas necesidades que han surgido desde el delito en sí, ¿sí? Desde la aparición del delito. El delito en la víctima va a causar daños específicos y necesitamos atender esas necesidades específicas, porque si no, la víctima va a seguir reproduciendo y va a seguir encerrada en un ciclo de ser víctima y difícilmente podrá salir de él. Con respecto a la interpretación de la responsabilidad, en la justicia penal generalmente tenemos que la justicia, es la justicia punitiva, es un término más cercano. En la justicia punitiva tenemos que la culpa es absoluta, o eres culpable o no, pero no hay términos medios, mientras que la justicia restaurativa nos vamos a focalizar mucho en los grados de responsabilidad, porque no siempre tenemos toda la responsabilidad. Por ejemplo, encontramos al niño en la pelota y el florero roto, y lo primero que pensamos es, el niño rompió el florero. Y cuando le preguntamos al niño qué fue lo que pasó, el niño te dice, cuando le preguntamos al niño quién fue, que generalmente preguntamos así, ¿quién fue? Te dice el niño, la pelota. Y nosotros, chamaco mentiroso, ¿no? Fuiste tú que pateó la pelota. Lo que no tomamos en cuenta es que el niño no sabe de física, no sabe de inercia, no sabe de rebotes, y él pateó la pelota, ¿sí?, para un lado, la pelota rebotó y rompió el florero. Pero entonces, ¿el niño es responsable por el florero roto o es responsable por patear el balón donde no debía? Son grados de responsabilidad. Este grado de responsabilidad nos alivia mucho, sobre todo cuando como no hemos cometido un delito, porque no es absoluto, ¿no? O sea, no es que ya no tienes opción alguna, sino hay opciones, ¿sí? Un muchacho, por ejemplo, dos muchachos participan, nos acusa un herrero porque apedrearon su casa. Entonces, el herrero los reconoce, los detienen y se hace un proceso restaurativo. Hacemos el proceso restaurativo y en la junta restaurativa llegan estos muchachos. En la reunión previa de la junta restaurativa llegan estos muchachos y empezamos a platicar con ellos y ellos dicen, es que nosotros no apedreamos. Dicen, nosotros acompañamos a los otros dos, que son los que no detuvieron, porque nos amenazaron que si no íbamos con ellos nos iban a pegar, ¿sí? Y entonces la situación de justicia se vuelve más compleja, ¿verdad? Porque entonces son o no son responsables. Son responsables. Son responsables, aunque también no los vamos a juzgar, no los vamos a ver con los mismos ojos con los que veríamos si fuera solamente absoluta la culpa. Si no nos vemos con ojos de, ay, chamacos, ¿no? O sea, ¿dónde se fueron a meter? En lugar simplemente de pensar en lo que sucedió, ¿sí?
Por lo tanto, la culpa, las etiquetas que nos crea la justicia penal, el ratero, la ratera, el asesino, el delincuente, la delincuente, son etiquetas que no fácilmente nos podemos quitar. Mientras que la justicia restaurativa crea etiquetas que se pueden quitar y crea etiquetas más hacia lo positivo. Ejemplo, eh, un muchacho, un hombre que roba y que repara el daño causado, que repara lo robado, y no solamente eso, sino que además hace actos más allá de la reparación material para crear una reparación simbólica, la etiqueta que le vamos a dar es de responsable, hizo lo que tenía que hacer, y no le dejamos colgada su etiqueta de delincuente, sino la idea es que se pueda quitar esa etiqueta de delincuente, porque ya no lo es, ya reparó el daño, ya no tendría por qué tener esa etiqueta de delincuente. Y dicen, si lo hace una vez, lo hace dos veces. Bueno, a ver, la idea precisamente de los procesos restaurativos es que podamos, a través del proceso restaurativo, saber que ya no lo va a volver a hacer. La culpa entonces es pasajera, porque eres culpable en lo que te haces responsable, y cuando te haces responsable y reparas el daño, puedes dejar atrás las etiquetas que te había conferido la comunidad, que te había conferido el sistema de justicia, y quedarte con una imagen diferente, construirte, reconstruirte de una forma diferente. Eh, con respecto a lo que es la interpretación de la justicia generalmente nos enfocamos en el pasado y lo que queremos saber es qué fue lo que pasó, ¿sí? Y vamos y pedimos que nos traigan las pruebas y que nos muestren los casquillos y que nos den muestras del delito que pasó, que aplicamos un peritaje, etcétera. O sea, lo que estamos buscando es enfocado en el pasado. Queremos saber qué fue lo que pasó. Para la justicia restaurativa es importante el pasado, pero lo más importante, donde se ubica, donde se proyecta, donde se enfoca, es hacia el futuro. Porque es el futuro el que le va a permitir, es el futuro el que le permite completamente transformarse y ser una persona diferente. O sea, lo que hizo ya lo hizo y sabemos que lo hizo y podemos demostrar que lo hizo. Ahora lo que nos interesa es qué va a pasar con esta persona. Si nosotros hacemos otra vez bien, como comentábamos, este proceso de atender no solamente la violencia directa, sino también lo estructural y lo cultural, lo que vamos a tener como resultado es que nuestro proceso restaurativo nos sirva para ayudar a esta persona a cambiar incluso cuestiones de su identidad que le permitan no seguir delinquiendo y posiblemente caminar hacia un lugar diferente que quiere para sí mismo, ¿sí? Entonces la justicia restaurativa no se va a enfocar en el pasado, se va a enfocar en el futuro. ¿Qué necesitamos para tener una mejor sociedad, una mejor comunidad, una comunidad libre de violencia? Eh, la justicia restaurativa, la justicia penal generalmente es absoluta, ¿no? Te castiga, te dice, te corresponde tanto de cárcel, te corresponde hacer tales y tales cosas y ya. Mientras que la justicia restaurativa, buscar las emociones y las necesidades de las partes, lo que está construyendo es la posibilidad de que las cosas sean diferentes, un futuro diferente. Ya no decide un tercero que es el Estado, sino decide la misma víctima cómo quiere que le reparen el daño, ¿sí? La experiencia nos ha enseñado que la mayor parte, que muchas veces las víctimas lo que quieren es seguridad, que lo que quieren es que no se vuelva a repetir el daño y quieren saber que por lo menos la experiencia que ellas tuvieron sirvió para que, como les ha servido para que ya no se vuelva a repetir el daño, y cuando ellos piensan que pueden de una u otra forma ayudar al ofensor a que no vuelva a cometer un delito, les gusta mucho la idea, se dan por bien servidas las víctimas, o sea, piensan que sí dolió, pero sirvió. Y eso es importante, porque entonces mi experiencia ya no se convierte nada más en una experiencia de dolor, sino se convierte en una experiencia también de crecimiento, de futuro, ¿sí? Eh, Uno de los casos de justicia restaurativa que yo he llevado fue un hombre que se sube en su camioneta, se echa de reversa y sin querer golpea a un niño en la cabeza y el niño pierde la vida. Se va al proceso, él acepta la responsabilidad, es un accidente, no va a la cárcel y se hace el proceso legal tal cual. Pero a mí me llega
a mí me llega el caso a mi consultorio, y me llega porque la mamá de la niña que falleció está teniendo muchos problemas de pareja, me lleva como un caso de psicoterapia de pareja, soy psicoterapeuta de pareja también, y me llega a mi psicoterapia, a mi consultorio para buscar una psicoterapia de pareja, y el marido está muy preocupado porque dice que la señora tiene tanto odio contra su vecino, que es el que mató a su hija en un accidente, que ya compró una pistola y se sabe perfectamente bien los horarios del hijo de su vecino, que tiene 18 años y que ya tiene planeado que lo va a matar, porque solamente así va a sentir ella que descansa, ¿sí? Cuando muera el hijo van a estar a mano, ¿no? Ella va a matar al hijo de 18 y él mató a su niña de 3 años. Eh, yo veo ahí una posibilidad de hacer un proceso restaurativo. Yo llevo procesos restaurativos comunitarios, no dentro del sistema de justicia. La figura existe dentro del sistema de justicia, en la reforma procesal penal, pero yo los llevo de forma comunitaria. Entonces, voy, platico con este ofensor, con este hombre. Él reconoce el daño causado, él reconoce que fue un accidente, pero él no ha podido dormir y también vive muy preocupado por lo que sucedió con la niña. Ha querido hablar con la señora desde hace mucho tiempo, pero no se atreve. No sabe cómo acercarse y decirle a la señora que fue un accidente y que se siente muy mal por eso. Eh, Trabajamos cerca de 9 meses con la víctima y 9 meses con el ofensor antes de poder hacer la reunión conjunta. Cuando hablamos de delitos de alto impacto, de un impacto mayor, ¿sí? El trabajo restaurativo en las reuniones previas tiene que ser largo. Si hablamos de un proceso restaurativo en un robo de celular, el proceso de preparación puede ser de una sesión, pero si estamos hablando de algo tan fuerte como perder a una nena, perder a tu hija, tiene que haber un proceso de preparación largo, un proceso de preparación fuerte, donde tenemos que ver cosas como tanatología, ayudarles a encontrar un sentido sobre todo lo que está sucediendo para prepararse, para enfrentarse en la reunión y sentarse a ver de frente a la persona que de una u otra manera en el accidente le quita la vida a tu hija. Después de 9 meses más o menos de preparación, pudimos sentarnos en la mesa, en un círculo de sillas. Fue el muchacho de 18 años, fue la pareja, el señor que manejó la camioneta y que atropelló a la niña, y su esposa, del lado del ofensor. Y del lado de la víctima nada más fueron la pareja, porque ellos no tenían familia aquí en Oaxaca, donde yo soy. Y en el proceso, iniciando el proceso, el ofensor le pide perdón a ella, le dice, perdóname, yo no fue mi intención, y ella le dice, no te voy a perdonar, nunca te voy a perdonar. Esta parte es importante porque muchas veces confundimos y creemos que la justicia restaurativa se hizo o es creada para brindarle el perdón a los ofensores, y esto no es así para nada. La justicia restaurativa no se hizo para conceder el perdón, no buscamos el perdón, buscamos la reparación del daño de la víctima, y si por consecuencia ayudamos al ofensor es mejor, pero realmente estamos buscando la reparación del daño de la víctima. Entonces, él le pide perdón y ella le dice que no lo va a perdonar. Seguimos con el proceso. Dentro del programa de acuerdo que ellos llegan a la conclusión de que ella va a volverse a embarazar, va a volver a buscar el proceso de embarazarse con su esposo, y él, la persona que el ofensor, se compromete a pagar las visitas ginecológicas y todo el seguimiento del embarazo durante los 9 meses que dure hasta que nazca el nuevo bebé. Es un ejemplo de reparación. Que este ejemplo tiene que ver con lo simbólico y tiene que ver con lo material. O sea, materialmente no puede reparar la vida de la niña que se perdió, pero simbólicamente el hecho de cuidar el nuevo embarazo, pues tiene que ver con esta parte de crear, de construir, ya no de lastimar. Se embaraza, tienen al bebé, y justo el día en que van a hacer al bebé, me comentan unos días después la pareja
que invitaron a este hombre, al ofensor, al parto, ¿no? Entonces, fue este hombre al parto, llegó ella a ver el parto de la nena, y la mamá le mostró a su hija y dejó que este hombre, la persona que de una u otra forma le quitó la vida a su primera hija, lo dejó cargar a su nueva nena. No es perdón, pero eso es la reparación del daño. Donde esta mujer nunca va a olvidar a su hija, pero puede seguir adelante con su vida. Donde este hombre sí se hace responsable y puede seguir adelante con su vida sin sentir que sigue siendo un monstruo o un malvado ofensor. No se busca el perdón, se busca que se repare el daño. Signifique esto lo que signifique. O sea, ¿quién decide qué es la reparación? La víctima. Bien, entonces, recapitulo rápido todo lo que hemos estado platicando aquí un poquito. La justicia restaurativa es un paradigma que busca entender a la justicia no solamente como... Perdón, perdón, que busca entender que busca entender la justicia, no la justicia total, igual para todos, sino busca entender una justicia cortada a la medida de las necesidades de las víctimas y de los ofensores y de la comunidad, que busca involucrar también a la comunidad. La justicia restaurativa busca involucrar a todas las personas que han estado de una u otra forma involucradas en el delito. La justicia restaurativa busca que te repare todos los daños causados. Hemos visto que se pueden reparar los daños materiales y los daños de forma simbólica. La justicia restaurativa, entonces, se divide en estas ideas que apoyan la idea de la justicia y en los programas tales, tácitos, como son círculos de paz, los círculos de paz, las juntas restaurativas y los encuentros víctima-ofensor o reuniones restaurativas. Tiene muchas aplicaciones, se ha aplicado en escuelas, se ha aplicado en cárceles, se ha aplicado en el sistema de justicia. No solamente se aplica en el sistema de justicia, como podríamos pensar, sino se ha aplicado, por ejemplo, la justicia restaurativa para detener el bullying en las escuelas. Entonces, para detener el bullying en las escuelas, lo que hacemos es que trabajamos a nivel de construcción comunitaria, de reforzamiento comunitario, con círculos de paz, a nivel medio para resolver conflictos, con reuniones víctima-ofensor o reuniones de mediación, y al final, dado caso de que exista el bullying, por ejemplo, tiene que haber una reunión de reparación del daño. No es la panacea. Howard Sher es muy claro cuando nos dice, la justicia arriba no es la panacea, o sea, no existe la justicia restaurativa y todo va a ser justicia restaurativa y va a funcionar para todos y todos vamos a ser felices. No, la justicia restaurativa es una forma de acercarnos, pero es una forma, me parece, mucho más considerada, mucho más amable, mucho más sensible, una forma más acompañante con las personas, que busca que se transformen víctimas y ofensores para que podamos construir sociedades mejores, mundos mejores. De repente, la reparación simbólica, la reparación significativa, busca precisamente esta transformación. Me gusta entender a la justicia restaurativa, me gusta entender que creamos eventos emocionalmente significativos que durante nuestras reuniones que le permiten a los ofensores y a las víctimas transformarse, porque los transformamos a través de eventos significativos. Y cuando hacemos una reunión entre la persona que te ha causado daño y que tú puedas expresarle el daño que te causó, tú te haces responsable de ti, de tus emociones, y esa persona se hace responsable de pagarte el daño causado. Creo que es un muy buen camino, es una muy buena forma de acercarnos a algo más provechoso, más humano, y que puede permitirnos estar más en contacto con las emociones y las necesidades tanto de víctimas como de ofensores. Entonces, hasta aquí un poquito más o menos entender lo que es todo este paradigma restaurativo. El libro que yo recomiendo mucho para iniciarse con todo lo que es la justicia restaurativa sería el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Sher, editorial Buena Semilla. Hay muchos
muchos temas religiosos dentro de la justicia restaurativa, aunque no toda la justicia restaurativa tiene que ver con los términos religiosos. Y creo que uno de los grandes problemas es que se habla demasiado. Muchas personas, por ejemplo, están hablando de que se debe buscar el perdón en la justicia restaurativa y no es así. Lo que buscamos es que se repare el daño. Eso sí lo estamos buscando. Sea lo que sea que signifique reparar el daño. Actualmente se desarrollan programas de justicia restaurativa, por ejemplo, en las prisiones. En las prisiones se desarrollan programas donde los hombres que han cometido actos violentos y que ya están sentenciados, la ley de ejecución de sentencia nos dice que ya son personas que estén sentenciadas, no personas que estén en proceso, que estén ya sentenciadas y que buscan, estos hombres muchas veces buscan dentro de prisión participar en programas que les permitan transformarse. La justicia restaurativa es una de esas formas. Y nos reunimos con ellos, hacemos círculos donde platicamos acerca de cómo se han sentido, de cuál es su delito, buscamos un proceso de renuncia a la violencia y se hace una reparación simbólica a su víctima, aunque no esté presente, o sea, no siempre tiene que estar presente su víctima para poder hacerle esta reparación simbólica. Porque lo que buscamos es que estos ofensores dejen de delinquir. Y muchas veces los actos significativos en las reparaciones simbólicas nos ayudan a renunciar a la violencia. En Estados Unidos, el 75% de ofensores que han estado en programas de prisión de justicia restaurativa no reinciden. Y si reinciden, no reingresan. Y si reingresan por delitos menos violentos, no por delitos muy violentos como los que entraron la primera vez. Creo que son muy buenos números. En México entonces tenemos programas de prisión, tenemos ya algunas escuelas que están trabajando en Ciudad de México, en Saltillo, si no tengo mala memoria, en Oaxaca, que están trabajando con esquemas restaurativos. Se está trabajando en juntas restaurativas ya en tribunales superiores de justicia y en procuradurías, en fiscalías en la mayoría de los estados. Monterrey, como siempre, va con muy buenos programas a la punta. Y Oaxaca, bueno, tiene mucho desarrollo en cuanto a justicia restaurativa. Se está trabajando también en forma comunitaria. Por ejemplo, yo tengo un colectivo, se llama Colectivo de Diálogos Restaurativos, y en el colectivo trabajamos procesos gratuitos a la comunidad de justicia restaurativa. Tiene que haber posibilidades, y así como debe existir la justicia punitiva para ayudarnos, también tiene que existir los procesos restaurativos para que existan las opciones y podamos elegir en cuál quedarnos. Espero que haya quedado un poco claro. Es solamente una parte introductoria de lo que es justicia restaurativa. Si les gustó, pues acérquense con todo gusto. Dejo en los comentarios mi correo electrónico por si gustan escribirme, o bueno, contactarme por aquí mismo por el Facebook, en el Messenger. Con todo gusto podemos platicar de lo que a ustedes se les ocurra, y bueno, solamente una probada de lo que es la justicia restaurativa. Muchas gracias y buenas noches.